Monsieur le ministre des Armées. Decida, participe. ¡Ayotzinapa vive y vive! La reducción en homicidios de septiembre de 2024 a febrero de 2026 es del 44%. Es una reducción continua mes con mes y febrero pues es el febrero más bajo desde hace por lo menos 10 años. Son 38 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024. Ese es el resultado del Gabinete de Seguridad. Lo más importante es seguir trabajando para disminuir todos los delitos de alto impacto. El día de hoy vamos a hablar de carreteras. Es un programa muy ambicioso, histórico de carreteras en el país, que involucra inversión pública, inversión mixta y que está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de Banobras, particularmente en el Fondo Nacional de Infraestructura. La inversión da 397,000 millones. El concurso se llama Representa a México en la inauguración del Mundial. A partir del lunes inicia y hasta viernes 10 de abril. Muy poca gente va a poder ir a la inauguración. Entonces yo lo voy a ver aquí con el pueblo y una joven nos va a representar, me va a representar a mí y al pueblo de México. Como saben, nosotros vamos a seguir insistiendo en que el INE debe bajar su presupuesto. Nosotros seguimos insistiendo en disminuir privilegios. ¿Cuántos regidores hay por municipios en algunos municipios? 20 regidores, 25 regidores. No importa el tamaño de la población del municipio, en algunos lugares es un exceso de regidores. El planteamiento es que de acuerdo a la población del municipio vaya de 7 a 15 y que ningún regidor, ningún presidente municipal pueda ganar más ni nada que tenga que ver con uso de los recursos públicos para uso personal. Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. Como usted lo sabe, este espacio es una coproducción de Canal 11 y Canal 22 y hoy toca el turno al análisis y narrativa. Soy Violeta Vázquez Rojas, lingüista, y les doy la bienvenida a mis compañeras y compañeros que nos acompañarán esta noche. Pedro Miguel, escritor y periodista de La Jornada, buenas noches. Violeta querida, buenas noches. Daniela Barragán, periodista en Sin embargo. Hola Violeta, saludos a todas y todos. Kurt Hackworth, escritor y periodista, muy querido. Muchas gracias, aquí estamos como siempre. Y Nancy Flores, periodista de Contralínea. Buenas noches Violeta, buenas noches a todas y a todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el balance de las mañaneras del pueblo. Hay que recordar que el 17 de marzo se cumplieron las primeras 355 conferencias del pueblo o las mañaneras, como las conocemos cotidianamente, de la presidenta Claudia Sheinbaum. En promedio, las conferencias de la presidenta duran unas 2 horas. Tienen una duración mucho más regular que el sexenio pasado, que si empezaba la mañanera no sabíamos si terminaba temprano o tarde. Si terminaba ese día o el siguiente. Exacto. Pero estas han sido mucho más regulares, excepto quizá la más larga, que fue el 14 de noviembre, que duró hasta casi las 10 de la mañana. Todos los medios pueden entrar a las conferencias. Afortunadamente en esta mesa contamos con la presencia de una periodista que además es asistente regular en las mañaneras. Eso nos da también mucho orgullo. Entonces, Nancy, seguramente nos podrás explicar mucho más sobre esto. En las primeras 101 mañaneras de la presidenta Sheinbaum, entre el 2 de octubre, que fue la primera, y hasta el 3 de marzo del 2025, participaron 225 corresponsales de medios gubernamentales. Hay medios que tienen más interacción, como los autodenominados independientes o alternativos, tipo El Soberano, El Chapucero, El Centinela Informa y Revista Polemón.
Y medios con más turnos, hasta donde llevamos la contabilidad, el diario Basta de Grupo Cantón, El Chapucero, Hans Salazar de Noticiero en Redes, Shaila Rosagel de Grupo Gili, Capital 21, Revista Fortuna, Liliana Noble de Pulso Saludable, Canal 11, Demián Duarte de Sonora Power, El Heraldo de México, Grupo Transmedia La Chispa, Telesur, Código Libre, Proceso, El Financiero, La Jornada, Milenio y Reforma. Una cosa singular de estas mañaneras, a diferencia de las anteriores, creo yo que tienen una estructura mucho más, que las hace más como dijimos, regulares o predecibles. Y entonces en estas mañaneras cada día está dedicado, tiene una pequeña sección dedicada a un tema. Los lunes es Vida Saludable, los martes Humanismo Mexicano y Memoria Histórica. El miércoles... Ese del martes ya no sucede, por ejemplo. O sea, era como en esa primera fase, pero ahorita ya los martes... nada más va el Gabinete de Salud, el Gabinete de Seguridad, a veces alguien más, pero generalmente pero sí esa va sección Suárez ya del no. Real todavía. Los martes no. Está los lunes sí. o los viernes a veces. Sí, y lo que sí está es el detector de mentiras de los miércoles, Mujeres en la Historia, que conduce la subsecretaria Noemí Juárez, y el viernes Suave Patria. Bueno, entonces es la ocasión para hacer un balance de estas mañaneras y qué opinan sobre ellas. A ver, Pedro, empezamos contigo. Las mañaneras son la creación de un medio, de un contramedio, frente a la uniformidad de los medios comerciales. Yo creo que es una fórmula que se inventa en México, que se inventa en el sexenio pasado. Algo habían hecho por ahí, creo que Correa tenía una vez a la semana una conferencia de prensa muy larga, televisada en cadena nacional, que no es el caso de la mañanera, no entra a cadena nacional. Chávez tenía una cosa que se llamaba Lo Presidente, pero fíjense, siempre son formatos que hay que establecer ante el tremendo peso de los medios comerciales, generalmente alineados a intereses oligárquicos. Entonces, tuvimos una fase con el presidente López Obrador, tenemos otra con la presidenta Sheinbaum, que ha variado de manera importante. Yo diría que, aparte, digamos, de la forma de agrupar los contenidos, hay una diferencia personal. López Obrador se daba una presencia a sí mismo que podía llevarse media mañanera. Y la presidenta Sheinbaum creo que le da más presencia a su equipo y busca menos protagonismo, digamos, ¿no? Pero básicamente el invento se mantiene y ha sido tremendamente eficaz y ha cambiado radicalmente el escenario de cómo se hace la comunicación social en el país. ¿Qué tanto le debemos a la mañanera, Dani? Bueno, es indiscutible el peso que ya tiene este ejercicio que lleva 7 años realizándose, poquito más. Es un ejercicio que pesa mucho a la oposición porque lo han querido imitar y no les ha salido, porque incluso también es una tarea que requiere de tiempo, dedicación y esfuerzo, hasta planeación, sobre todo en el periodo de la presidenta. Ustedes recuerdan que Anaya quiso hacer sus mañaneras y solamente lo hizo 3 días y después claudicó. También Kenia López Rabadán hizo hacer las contramañaneras, hizo unas cuantas, pero como a mediodía las pasó al olvido. Las de Xóchitl Gálvez fueron muy particulares porque ella lo hace en campaña. Y pues sí, obviamente era a mediodía, al principio no, que va a ser, y por lo tanto no eran mañaneras, después que iban a ser diario y pues no, tampoco hablar con medios de comunicación no es algo tan sencillo, entonces por eso también las empezó como a espaciar un poquito más, pero ningún ejercicio de los que han intentado hacer ha logrado tener, aunque sea momentáneo, el efecto que tuvo este ejercicio que Andrés Manuel López Obrador empezó a hacer desde que fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, ¿no? Que desde entonces era un ejercicio que incomodaba bastante. Pero sí fue una manera de contrarrestar la información, de decir, yo desde la mañana, aunque salga una edición de un diario,
ya puede estar dándoles una nota que caduca lo que están publicando y apenas están repartiendo a los suscriptores. Entonces, eso es indiscutible. La oposición ahí no ha tenido absolutamente nada que hacer, porque además hay otro factor que se me hace muy interesante, que ha logrado entrar a los hogares y se ha convertido en parte de la rutina de la gente, ¿no? Y también fue desde que estaba el expresidente López Obrador de decir, yo arranco mi día, empiezo a hacer el desayuno, empiezo a preparar a los niños, pero estoy escuchando la mañanera. Antes que era, pues, es poner la radio, poner el Canal 2, ¿no? Que era súper usual, era como casi en automático despertar y prender la televisión. Pues no, ahora se prende la mañanera y eso también es algo muy poderoso y que no se hace tan fácil, ¿no? Entonces, ahí es parte del éxito, que es un ejercicio que entra a los hogares. Sí, absolutamente. Y yo quiero retomar esta idea de Pedro de que es un contramedio, porque es muy, muy importante, ¿eh? Yo recuerdo muy bien cuando AMLO empezó con su primera mañanera en diciembre de 2018, ¿no? Y había tantas críticas en el momento, ¿no? Que esto iba a reducir la imagen presidencial a la de un secretario de prensa cualquiera, ¿no? Porque la idea o la filosofía operante antes era que para mostrar su poder, un presidente, una presidenta, tenía que mostrar distancia con el pueblo. Era una idea imperial, una idea de un emperador o de pues, la presidencia imperial desde antes, ¿no? En la segunda parte voy a mostrar algunos ejemplos a donde condujo eso en el pasado. Entonces, la idea de la mañanera es romper totalmente con esta idea, que obviamente es muy consistente con toda la trayectoria de López Obrador, de viajar a todos los pueblos de México múltiples veces, la cercanía de la gente, de llegar a partes, rincones del país donde ningún líder o figura política había llegado antes, ¿no? Entonces, esto es importante, la idea de la filosofía de eso, de que puedo ejercer poder desde la cercanía y a través de la cercanía y no manteniendo una distancia artificial. La otra parte de eso es que nace de una necesidad. Después del fraude electoral de 2006, AMLO fue vetado de los televisores. Yo lo recuerdo muy bien. Vetado. No lo puedes ver en ningún canal ahí. Y esto fue el momento en que pues, Facebook apenas estaban haciendo, no había Twitter, no había TikTok, no había nada de eso. Había correo electrónico. Había blogs. Había blogs. Yo tenía uno. Yo también. Entonces, AMLO entendió muy bien ese momento. Vaya, ya había tenido su mañanera como jefe de gobierno, muy temprano, ¿no? Pero él entendió muy bien que tenía que apostar por las benditas redes sociales. Entonces ahí empieza Radio AMLO, TV AMLO, por las redes sociales, mucho antes de muchos otros medios o movimientos progresistas en el mundo. Nada más para pensar, ¿no? Bill Clinton estuvo diciendo el otro día que creo que en su vida ha enviado solo un correo electrónico. Clinton no es mucho más grande que AMLO, ¿no? Clinton nunca entró en eso porque no tuvo que hacerlo y su trayectoria fue muy ajena a todo eso. Pero AMLO entendió mucho antes de la curva que tenía que apostar por alguna manera de llegar directamente a la gente y no a través del filtro de los medios tradicionales que a partir de 2006 y durante un buen tiempo ni siquiera lo permitían estar en los medios. Bueno, primero decir que sí es un ejercicio inédito de comunicación gubernamental. Segundo, que sí responde a este cerco mediático que sistemáticamente vivió López Obrador y no creo que solo después del desafuero, o sea, esto viene de muchos años antes y se recrudece precisamente con esa elección fraudulenta de 2006. También surge para que, digamos, al romper el cerco mediático, ¿qué es lo que se busca? Que la agenda no la pongan las corporaciones mediáticas. Esto que se conoce en las ciencias de la comunicación como la agenda setting, que es justamente la imposición de temas o no a través de los medios, ¿no? De qué es lo importante para la gente según las corporaciones mediáticas, que no necesariamente son temas de interés público, que no necesariamente son verdad, que mucho de eso es mentira, posverdad, pues guerra sucia, mentiras, en fin, falsedades, fake news, como les llaman. Pues justo este ejercicio que inaugura López Obrador como jefe de gobierno, pero que es distinto a lo que ya
hace con la conferencia matutina en su sexenio, yo creo que es también parte de lo que se conoce después como la revolución de las conciencias. Es decir, ese escenario donde justo puede hablarle a las familias, entrar en los hogares de forma directa y además presentarles la acción gubernamental, porque mucho de lo que sí hacía López Obrador era, por ejemplo, llevar a los contratistas ahí a darles informes a la gente. El Tren Maya, ¿no? Iban estas empresas transnacionales, mandaban un representante y decían, pues vamos de tal manera y tal forma y estos son los tiempos y tal. Eso es romper la agenda setting. Y como decía Dani, a veces traían las corporaciones mediáticas, pues sobre todo estas mentiras, estos golpes, estas desinformaciones, y el presidente las contrarrestaba de forma inmediata, y lo mismo sucede con Claudia Sheinbaum. En mi próxima intervención podré exponer un poco más de las diferencias que yo observo. Hay diferencias, creo que son de forma, pero al mismo tiempo son de fondo. Pienso que, a diferencia de lo que dijo Pedro, yo considero que López Obrador no era que quisiera exaltar su propia imagen, sino más bien López Obrador le hablaba al pueblo y entonces utilizaba las preguntas como un pretexto para irse a la historia, le hablaba al pueblo y luego regresaba a la pregunta que le hacía el medio de comunicación, el reportero, el youtuber o quien estuviera ahí con el micrófono. Y creo que esa es la gran diferencia con la presidenta Sheinbaum, que la presidenta Sheinbaum no le habla al pueblo necesariamente, sino que le contesta a los medios. La presidenta le habla a los medios y hasta esta brevedad es distinta. Y pienso que ahí se está quizá perdiendo un poco el sentido de la mañanera como también un ejercicio de formación política. Yo creo que además de todas las cosas que ustedes han dicho, las mañaneras no solamente son una plataforma para poner la agenda, sino también son una manera de gobernar. A fin de cuentas, allí es donde se muestra el estilo de cada quien. Creo que respecto a esta última controversia, yo no pensaría que la presidenta no le habla al pueblo, creo más bien que su estilo es mucho más institucional y el del presidente López Obrador era mucho más personal. Por ejemplo, recuerdo mucho las recomendaciones de libros, de música, de no pónganla de no esas cosas que eran más como una muestra de la persona que era el presidente. Con la presidenta no suceden, pero no tanto por una cuestión de distancia o que haya cambiado de interlocutor, sino que me parece que su estilo es muchísimo más, digamos, es más de la investidura de la presidenta la que tenemos ahí en la conferencia, ¿no? Hay otra cosa también interesante que me gustaría que abordáramos quizá después del corte. Otra es el estilo de confrontación, ¿no? Esto se dice mucho, yo todavía no tengo una opinión al respecto de que el estilo del presidente López Obrador era más bien confrontativo y el de la presidenta no lo es. Yo he visto a la presidenta confrontando a veces muchísimo más directamente de lo que solía hacer AMLO, pero también creo que sí hay una diferencia ahí de estilo. Y otra de las cosas que también trajeron las mañaneras es la reconfiguración del ecosistema de medios. Creo que ahí, como bien decía Pedro, pues siendo una contestación a los medios corporativos, pues necesariamente trajeron, y no nada más las mañaneras, ¿no? O sea, el mismo momento histórico en el que surgieron, pues les dio más presencia a medios independientes o a otros medios que no tenían tanta presencia antes. Pero si quieren vamos a hablar de esto en cuanto regresemos del corte, no se vayan a ningún lado, estamos en Macio Sare, Análisis y Narrativa. America powerful. Macio Sare. Macio Sare. Gracias por continuar con nosotros en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos hablando del balance de las mañaneras del pueblo y estábamos empezando a hacer una comparación entre las mañaneras de la presidenta Sheinbaum versus las mañaneras del presidente López Obrador. A ver, primero una aclaración, Nancy. Yo nunca dije que López Obrador se exaltara a sí mismo, exaltara a su persona. Dije que era una presencia protagónica, que es bien distinto.
Nunca hablé de una autoexaltación, ni usé ese verbo porque no era el caso. Y una precisión con respecto a lo que dijo Kurt, y es que fíjate que AMLO empieza a volcarse a las redes sociales, no en 2006, en 2012. ¿Por qué? En 2006 él era muy reacio a usar las redes sociales, muy reacio. No les creía. Es en 2012 y a raíz del fraude de 2012 que él se vuelca a esto. Primero, porque en 2006, y esa polémica existió adentro del movimiento, él decía, es que la gente no tiene acceso a las redes. Porque había teléfonos Nokia que no tenían redes sociales. Ese era, digamos, si había un teléfono del pueblo, era el Nokia, ¿no? Que era ABC, DEF, así, ¿no? Recuerdo alguna polémica en la que él dijo, yo no me atrevo a sacar un iPhone y a decirle a la gente, usen esto porque la gente no tiene para un iPhone. Y es, creo que el factor, yo soy 132, que hace la eclosión de las redes sociales y que lo hace darse cuenta de que ya es el momento de usarlas. Esto es bien importante porque, en efecto, o sea, es una comunicación con el pueblo, que yo creo que la presidenta Sheinbaum la tiene. Es con los medios y es con el pueblo. Pero sobre todo lo que tienen uno y otro es una administración brillante del hecho de que ellos tienen el contenido. El contenido no lo tienen los periódicos, ni las radios, ni las televisoras privadas. El contenido lo tienen ellos y pues cómo no le van a dar un formato y cómo no le van a dar una salida si lo tienen antes que todos los demás. Pues es, a fin de cuentas, una administración de cómo das la información y de la comunicación Pero social, sus seguidores estaban empezando desde 2012. Radio AMLO existía desde antes de 2012. Y Sendero del Peje, que era un blog muy importante desde 2006. Le estaban empujando ese sendero desde abajo. Sí, desde luego. Sí. Y que es un problema que persiste, ¿no? O sea, podemos, siempre siento que estamos como en una burbuja cuando hablamos de esto que tú mencionabas, Violeta, de la reconfiguración de los medios. Digo, sin embargo, por experiencia propia, pues también arranca con el canal de YouTube, por ejemplo, pero siempre hemos sido un medio nativo digital. Y aunque pues sí veamos las vistas, cuántos minutos se queda la gente leyendo un texto, pues al final de cuentas no estamos todavía al alcance de una televisión, o no estamos todavía al alcance de una persona que se sube al camión y están escuchando la radio. Todavía los medios tradicionales tienen una fuerza importante. Y en ese sentido, yo estaba pensando en el tema de las mañaneras, imaginándonos un escenario sin mañaneras, ¿no? O sea, ahí todavía le sumamos que en la administración anterior desaparece Notimex, que hay un esfuerzo por levantar, por recuperar los medios públicos que tenían tomados personajes que pues no se preocupaban ni por rating, ni por calidad, ni por contenidos, solamente para hacer ejercicios entre ellos. Y bueno, ¿qué pasaría en este momento si no tuviéramos mañaneras? Pues estarían sí los medios digitales haciendo su propio esfuerzo, pero hasta el momento pues las televisoras siguen teniendo un papel fundamental, tanto que ahí están las cifras de publicidad oficial que la siguen concentrando Televisa y bueno, TV Azteca hasta esta administración ya no, pero siempre estaba en los primeros sitios. Entonces todavía hay un trabajo que hacer, aunque en comparación con lo que teníamos en 2006, en 2012, el acceso a Internet, pues ya estamos en una situación muchísimo mejor. El camino todavía es muy largo. Ya incluso no solamente basta con que haya un acceso a Internet o haya un dispositivo para acceder a Internet. Está el derrocar esa barrera de que la gente deje de encontrar y de buscar Televisa, de buscar TV Azteca para ir a estos otros canales, que sí, la mañanera les abre el espacio, pero pues no ha sido suficiente. Entonces, es un esfuerzo que ha valido mucho la pena
los dos con su estilo. No sé si se me hace muy justo comparar a López Obrador con Claudia Sheinbaum porque son figuras completamente distintas. Tienes a un personaje que caminó todo un país con la gente hablándole de la misma manera. El López Obrador que hablaba en 2023 era el mismo que escuchábamos en 2006, y a una presidenta que no deja de ser maestra, no deja de ser académica. Entonces siento que puede ser un tanto injusto la comparación, pero, o sea, el trabajo todavía falta, ¿no? De romper, de llegar y aniquilar el poderío, el imperio que tienen las televisoras. Se ha hecho un gran esfuerzo, pero falta demasiado. ¿Qué pasaría si no tuviéramos mañaneras? Tendríamos un Milei en Los Pinos, porque habrían devuelto el poder presidencial a Los Pinos. Yo te contesto la pregunta. Muy visualmente. Pregunta. ¿Cómo sería el mundo, cómo sería México sin mañanera? Sabemos, porque vivimos pues muchos años sin mañanera, ¿no? ¿Cómo era el acceso al presidente? Bueno, vamos a ver un video, porque antes de la mañanera, pues había muy pocas entrevistas con el presidente en turno. Muy pocas, ¿no? Y obviamente eran entrevistas a modo, con preguntas a modo, con periodistas a modo. Vamos a ver un muy buen ejemplo con alguien que van a reconocer muy bien. Vamos a ver. Que no quisimos recurrir. Pero sus antecesores lo sabían, lo que usted acaba de decir, y no se atrevieron. ¿Por qué usted sí se atrevió a apostar todo su capital político por esta reforma energética que creo que es la más importante? Pues mira, yo creo que se había intentado. Que transforma el país. Yo creo que se había intentado, sin embargo no había prosperado. Aquí Pascal decía en su momento, ¿por qué antes no y ahora sí? La verdad es que no tener una respuesta única a tal pregunta. Pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Qué raro es ver a Lili Telles sin gritar, ¿no? O sea, qué raro. Y no solo sin gritar, ¿cómo logró usted hacer la reforma energética cuando nadie más lo logró, ¿no? Grandiosa reforma energética. Esto no ha envejecido muy bien a los ojos de la historia, creo. Pero así era. Así era antes, ¿no? Ese tipo de entrevistas muy ocasionales, ese tipo de preguntas, ese tipo de periodistas, y así era. Así era. La comunicación del presidente era por medio de un vocero que interpretaba lo que el presidente quiso decir, ¿no? El famoso Rubén Aguilar en su momento, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo de cómo eran las cosas antes de que hubiera una mañanera. Vamos a ver otro ejemplo ahora, otro momento muy infausto en el país, ¿no? Vamos a ver. Nosotros tenemos competencia a partir de que se determina la intervención de delincuencia organizada. Tenemos una... Muchas gracias. Ya me cansé. Muchas gracias. Hemos agotado todo. Entonces, muy poco después de Ayotzinapa, el entonces procurador Jesús Murillo Caram, pues haciendo su conferencia de prensa, él luego lo corta porque se cansó. Ya me cansé de contestar preguntas. Y luego, cuando él quisiera hacer otra conferencia de prensa y inventar sus verdades históricas y lo que sea, ¿no? Si hubiera mañanera, él tendría que estar ahí rendiendo cuentas repetidas veces. Y no solamente decir, ya me cansé, me voy, ¿no? Pero así era el México desde antes. Si queremos ver por qué es necesario ese tipo de, no solamente diálogo circular, sino la constancia del esfuerzo, pues vemos en esos dos ejemplos, porque si no, se hubiera regresado a algo así, ¿no? Y nada más para terminar, siempre queda conmigo esta imagen del señor de la tercera edad que está con sus audífonos en algún café internet, en algún pueblo, ahí viendo la mañanera, ¿no? Desde su unidad, ¿no? Desde su compu ahí. Eso es lo que la gente quiere. No solamente quieren información, quieren ser acompañados en este proceso de politización. Es fundamental. Sí, yo también considero que ha sido un ejercicio comunicativo fundamental, no solo para la permanencia o digamos que la continuidad de la Cuarta Transformación, sino sobre todo para que el pueblo esté realmente informado, porque esto que decía Dani de que las corporaciones mediáticas todavía tienen una gran cobertura, yo lo pondría en tela de juicio porque me parece que no, o sea, seguimos pensando como que siguen siendo estas corporaciones mediáticas las que tienen el poder y justo estamos viendo esa imagen de la persona adulta mayor viendo a López Obrador en su conferencia y justo es esto, o sea, es que sí logró la conferencia matutina romper el cerco mediático y tan lo logró que hay que recordar que no solo fueron las corporaciones mediáticas las que inventaron esto de el narcopresidente, la narcocandidata, el narcogobierno, el narcoestado, el narcopartido, sino que incluso vinieron esas
corporaciones mediáticas internacionales que se creen las catedrales del periodismo con ese mismo discurso y no les alcanzó para robarle un solo voto a la presidenta Sheinbaum, que además hay que seguir recordando, es la presidenta más votada en la historia de nuestro país, con 36 millones de votos. Entonces sí, es un gran logro esto de haber roto el cerco mediático y además, sobre todo, arrebatarle esa agenda a los medios. O sea, los medios ya siempre tienen que estar viendo la mañanera o mandando a sus reporteros, aunque no pregunten, porque esa es la otra, Televisa, ¿no? Y como TV Azteca y como un montón de medios que no preguntan, o sea, solamente van ahí a pues, tratar de tergiversar. ¿No les da curiosidad la nota? por qué las grandes figuras de la comentocracia no van a las mañaneras? Porque les gusta estar detrás de un micrófono y desde ahí despotricar todo y nunca tener la interlocución, ¿no? Hay algo más en las mañaneras que creo que es importante recordar, ¿no? Y es que no es solamente un ejercicio mediático, sino que ese ejercicio mediático además tiene que estar dotado de contenido. Y creo que esa es una de las razones por las que ningún otro presidente los hacía, porque no tendrían que decir, que decir durante 2 horas en la mañana. Porque además, ¿qué dirían? ¿Estamos robando el dinero? O sí, no nos alcanza para esto y entonces vamos a privatizar tal cosa. Y había muy pocas cosas que reportar. La presidenta, o sea, digamos, esta forma de gobernar es además, pues, digamos, parte de un sistema más grande en el que la presidenta no solamente está presente en territorio los fines de semana, ahora ya se lleva también la mañanera los viernes fuera de la ciudad, sino que también está presente con su gabinete toda la semana. Y todas las cosas que se presentan en la mañanera se acuerdan en las reuniones de gabinete y qué vas a presentar, o sea, qué cuentas van a rendirle ustedes a la gente. Y eso creo que es algo que, digamos, esa es la gran diferencia, es decir, no es nada más la diferencia de cómo comunican, sino qué es lo que hacen que luego comunican, ¿no? También a mí uno de los puntos que me gustaría resaltar es, ya vemos que es una herramienta que ha sumado en gran medida a que se sostenga todo este movimiento de la Cuarta Transformación, y por la importancia que tiene también debe ser muy cuidado, ¿no? Y sí hay varios episodios que no creo que nos dé el tiempo para abordarlo, en donde el ejercicio se ha visto sometido a intereses personales. Por ejemplo, lo de varios reporteros que han llevado gestiones. Desde que empezaron las mañaneras se compartió un reglamento en donde se decía que eso estaba completamente prohibido. En una ocasión incluso se dijo, todavía era Octavio Romero Oropesa el titular de Pemex, y dijo que un reportero, con una pregunta en la que el expresidente López Obrador dijo, sí, lo ves directamente con él, porque eso también es parte de la naturaleza de la mañanera, en la que se pueden resolver cosas que lleva la prensa, o sea, porque se le da un papel importante. Y el director de Pemex dijo, no, es que él me llevó con un privado, con un asunto de un privado, o sea, se habló de una gestión. El reportero sigue yendo, ¿no? O sea, no hubo mayor consecuencia para él. Entonces, no ha sido el único caso. Hemos sido testigos, a quienes seguimos la mañanera, de muchos temas personales que se llevan, incluso también de personajes que se han creado gracias a que hacen un comentario chusco, se hacen virales y de repente ya su único trabajo es estar en la mañanera, ¿no? Que, bueno, desde la práctica periodística, pues podría ser un poco debatible si solamente cubrir una mañanera ya te convierte en automático en periodista, o si eso ya en automático es periodismo. Es un debate también un poco más profundo. Pero sí, ahorita con el cambio en los lineamientos, el hecho de que se permita que todo mundo entre, creo que también expone el ejercicio a ese tipo de personajes y de intereses, ¿no? Y por lo tanto sí creo que pues tienen el reglamento de la administración anterior, creo que no estaba de más. Como medios nos pedían diversos requisitos para poder participar, requisitos cuantificables, ¿no? Entonces esos al parecer ya no están vigentes, pero, o sea, sí tiene que ser un ejercicio más cuidado. Que no se convierta en un espacio de gestoría, ¿no? Que no haya lobbies, porque es que luego parece que llegan representantes, ¿no? de lobistas. Pero hay algo que es fundamental.
y es que se ha demostrado que es un ejercicio profundamente democrático y de profunda libertad de expresión. Ahora que Trump está amenazando con perseguir y encarcelar a los periodistas. Sí, claro. Una reflexión personal respecto a eso, ¿no? La importancia de este ejercicio que mencionamos, ¿no? Yo seguí muy de cerca las dos campañas de Bernie Sanders en Estados Unidos, ¿no? Que fue dos campañas insurgentes que a su manera intentaron romper con el bipartidismo, como Morena rompió con el PRI. Sin éxito, pero pues ahí le hizo un intento, ¿no? Y pues yo fui testigo, siguiendo esta campaña muy de cerca, de esta embestida de medios. Acabaron no solamente con una campaña muy valiosa, sino intentaron acabar con Sanders como persona, aplastarlo, ¿no? Había el famoso ejemplo de cuando el Washington Post, en el transcurso de 16 horas, sacó 16 notas negativas acerca de Sanders. Así, ¿no? Entonces no podemos ser ingenuos acerca de cómo funciona el poder. Por eso siempre me hace reír cuando dice que Morena no tiene contrapesos. Sí tiene contrapesos. ¿Cómo no? Los medios nacionales, internacionales, los fondos nacionales, Estados Unidos, las agencias de calificación y 1000 otras cosas más. Cualquier movimiento progresista en el mundo tiene un montón de cosas a favor. Y que es el pueblo, pero un montón de cosas en contra, que son esa oligarquía rapaz ahora que está llevando al mundo al borde de un cataclismo en Medio Oriente. Yo vi cómo acabaron con Sanders. Yo vi cómo intentaron acabar con Jeremy Corbyn. Fueron feroces contra él en su momento. Con Iglesias y con demás. Habrían hecho lo mismo contra AMLO si no hubiera habido una mañanera o algún equivalente. Lo han satanizado, ¿eh? A Jean-Luc Mélenchon en Francia lo han aplastado. Y qué interesante, que la France Insoumise salió muy bien en las elecciones municipales de hace algunos días, ¿no? Entonces, intentan aplastarlos y regresan. Y ese es el poder del pueblo. Pero los medios son buitres, los medios son horrendos, como bien has documentado mucho, Nancy, y acaban con cualquier líder progresista si no hay una manera de hablar directamente con el pueblo y también recibir comunicaciones de ellos. No hay que ser ingenuos. Sí, hay algo también en las mañaneras que es que se ganaron credibilidad. También pienso que cualquier otro presidente que se hubiera atrevido a un ejercicio así, incluso si Peña Nieto lo hubiera intentado, pues no habría podido ganar la credibilidad que tienen estas mañaneras. Y eso también me parece que las convierte en un ejercicio que no es fácilmente replicable, ¿no? Lo que tenían, por ejemplo, ¿por qué se cansaba Anaya? ¿Por qué se cansaba Xochitl? Pues porque se ponían en aprietos y porque finalmente nadie tomaba esas conferencias como la referencia de nada, ¿no? No era de donde te ibas a nutrir de información para saber cómo íbamos con las becas de, no sé, con alguna de las cosas que se Pero informan, imagínate, ¿no? que Calderón hubiera hecho mañaneras y anunciado en una de ellas que iba a ser una refinería en Tula. Es que están los hechos. Exactamente. Bueno, vamos a empezar a cerrar este bloque. No se vayan a ningún lado porque regresamos con más análisis y narrativa en Macio Sare. America powerful. Macio Sare. Macio Sare. Gracias por continuar en Macio Sare. Seguimos hablando del balance de las mañaneras del pueblo. Nancy, nos habíamos quedado a punto de escuchar tu intervención. Sí, bueno, primero decir que ha sido tan exitoso este modelo de comunicación que ha habido muchos intentos por sabotearlo, ¿no? Desde dentro y también desde fuera. Hay que recordar que una de las encomiendas de Claudio X y todos sus grupos de intereses creados como Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad o el otro del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, pues crearon muchas campañas para debilitar la mañanera, exponiéndola como un ejercicio antidemocrático o incluso tratando de impulsar que llegara Xochitl Gálvez a ese recinto, ¿no? Cuando ella ni siquiera es periodista, era una precandidata que ellos consideraban que podía usurpar la presidencia de la República. Desde dentro, me parece que sí hay varias formas de tratar de destruir este ejercicio comunicativo. Y también, pues sí, hablar un poco de esta,
de todo esto que lo ha ido pervirtiendo, no solo es el tema de las gestiones, es el tema de que llegan a opinar. O sea, una conferencia de prensa se llega a preguntar. Llevas preguntas y sobre todo preguntas de tus temas que has investigado. No, ahí la mayoría, el 99%, me atrevería a decir que son, si es que son preguntas, son de temas coyunturales, cero investigación por parte de la prensa. También llegan a opinar, a hacer estas gestiones, a posicionar temas de grupos de intereses creados, de poderes fácticos, incluso de poderes institucionales, ¿no? Llega gente que claramente la manda a algún gobernador, a algún presidente municipal, en fin. También llegan en ocasiones a decir mentiras, ahí para fijar esto en el imaginario colectivo. Otro de los puntos es que también, y esto lo he visto mucho más con la presidenta Claudia Sheinbaum, llegan ya no a preguntar y ni siquiera a escuchar lo que ella va a decir, sino a tratar de hacer ahí un debate como si estuvieran en un, más que en un intercambio de posiciones, incluso en una confrontación. Eso sí es una realidad. Como si fuera su propia mañanera. Exactamente. Como Jorge Ramos en su momento, recuerdo, ¿no? Me parece que esto de que también no haya un rigor en el número de preguntas, sí hay un reglamento, el reglamento dice 2 preguntas, o más bien 2 temas, ya, o sea, son 10, 15 preguntas, eso es agotador. No solo para los que vemos la conferencia, yo me imagino que incluso para la propia presidenta debe ser agotador. Y ya lo peor, pues son las personas que llegan ahí, lo voy a decir abiertamente, llegan a gritar, llegan a insultar, a faltarle el respeto a la propia presidenta, no por ella como persona, que ya en sí es grave, a la propia investidura presidencial e incluso a ponerle cuatros. O sea, está formulada la supuesta pregunta, la pseudo pregunta, de tal manera a ver si la presidenta se resbala y entonces se crea un conflicto internacional, sobre todo en temas que tienen que ver con Estados Unidos y con Donald Trump. Entonces me parece que sí hay un intento de golpear este ejercicio y que pues el pueblo también tiene que salir en defensa de ese espacio, porque ese espacio ha permitido desde conocer justo los días que se cobra la pensión, cómo meter los papeles para estos apoyos sociales, etcétera, hasta cómo va el ejercicio de gobierno, a dónde se va nuestro dinero público, etcétera, ¿no? Y mucho, nada más para terminar esta idea, mucho de esta rabiosidad de la prensa que se expresa en ese escenario proviene del recorte presupuestal a la publicidad gubernamental y de que se les quitaron contratos a las corporaciones mediáticas en temas de carreteras, hospitales, cárceles, etcétera, ¿no? Yo no sé si es mi impresión o están ustedes de acuerdo en que también creo que hay menos ataques frontales a la presidenta por las mañaneras de las que había en tiempos de López Obrador. Antes era así una cosa, era una obsesión de repetir que López Obrador censuraba los ataques a la prensa, ¿no? Y todas estas cosas. Me acuerdo cuando vino Alberto Fernández, que trató a la prensa, bueno, que estaba uno espantado, yo creo que hasta López Obrador estaba espantado. Eso era confrontar a la prensa. Creo que era bastante exagerada la nota contra López Obrador en las mañaneras y siento que ese tono ha bajado mucho en esta administración, pero no sé si estoy leyendo mal. ¿Qué opinas? Yo creo que sí. Yo estoy recordando, no sé si recuerdan cuando encontré que el país, el periódico El País, estaba insertando cosas en sus traducciones y sus notas al inglés que no estaban en la nota original. ¿Se acuerdan de eso? Sí, claro. Pusieron con calzador en una supuesta traducción en inglés que AMLO quería cambiar la constitución para reelegirse. Y lo puse en Twitter y pues llegó a la mañanera, ¿no? O en otro momento señalé
otra de esas organizaciones no gubernamentales, ¿no? El índice de la censura del Reino Unido, que resulta que recibían dinero del gobierno de Estados Unidos, ¿no? De la Fundación de la Democracia, NED, para decir que AMLO era el tirano del año en 2022. ¿Recuerdan? Tirano del año. Peor que Corea del Norte, peor que cualquier, decir, AMLO era el tirano del año, porque tenían una votación patito en que cualquier persona podía votar 10,000 veces, ¿no? Entonces, AMLO sí hacía mucho más hincapié en señalar esas cosas, ¿no? Ponía más cosas en la pantalla y era más confrontativo en señalar los errores de la prensa, por un lado. Y también yo creo que hacía muy bien distinguir casta de supuestos periodistas de élite que pues la gran mayoría de periodistas de a pie. Pero a ver, la diferencia de niveles en la confrontación tiene una explicación muy simple. Y es que la campaña de odio contra AMLO empezó en 2006. La campaña de odio contra Claudia empezó en 2018, cuando es jefa de gobierno. O sea, la carga de abominación introyectada en un sector de la población en contra de AMLO es mucho más pesada que la carga que traía la presidenta Sheinbaum. Sí, eso dicho, creo que es innegable que haya bajado la temperatura de la mañanera. Hay críticas, pero hay críticas más profesoriales y el tono dice mucho. No solo eso, yo sí creo que, por ejemplo, la presidenta ya no necesita ese desgaste en este momento. O sea, este momento que estamos hablando del segundo piso de la cuarta transformación es justo para profundizar todo lo demás. Y el estigma, la prensa ya lo tiene. O sea, digo, la prensa que se corrompe, que vende su pluma, sobre todo a sectores económicos, a la derecha, etcétera, ya están identificados por las personas, o sea, las personas los ven en la calle y les dicen, ay, chayotero, ¿no? O sea, y es contrario a lo que ocurre con este espacio de la conferencia. Entonces, creo que eso ya se logró y sí se pudo ver que son grupos de intereses creados y que les lastimó mucho que les quitaran miles de millones de pesos en publicidad gubernamental. Sí, entraron en un contexto nuevo donde ya se había hecho todo ese trabajo y ya entraron en un cambio cultural, ¿no? Pero esto se vislumbraba desde el primer debate, ¿no? El segundo debate con Xochitl Gálvez, ¿no? Xochitl estaba interrumpir y básicamente pues Claudia le tenía así, hablaba directamente a la cámara y decía lo que tenía que decir. Tenía esa estrategia de no dejarse Es la de cabeza fría, ¿no? Y que hasta hoy lo tiene en las mañaneras donde dice sobre el tema. Sobre el tema. Y no permite otra pregunta más que del tema que está presentando. O sea, y es que sabe que aunque muchos medios odien lo que fue el Obrador, la odien a ella, odien el proyecto, odien los cambios en publicidad oficial, no hay medio que no tenga que cubrir la mañanera. Todos lo tienen que hacer hoy por hoy. Y la cosa también es que la presidenta no solamente domina lo de pues su parte, sino que parece dominar los portafolios de todos los demás. Está ahí como corrigiendo cifras o ahí atrás de todo. Es decir, es muy difícil hacer resbalar a alguien que conozca, que tenga todos los datos a la mano en su cabeza. Es mucho más difícil. Yo creo que para la audiencia quizá una reflexión que llevarse en estas vacaciones es que es un ejercicio sumamente difícil, ¿no? O sea, ya nos acostumbramos, lo vemos diario, ¿no? Ya parece que lo hacen con una naturalidad, así como quien baila profesionalmente y que piensas que no está haciendo un esfuerzo. Pero es un ejercicio terriblemente difícil, todo lo que estabas diciendo, Nancy, o sea, los cuatros que le ponen, o sea, tener que improvisar, ¿no? Hay una planeación de la mañanera, pero también hay un margen enorme de improvisación, bueno, no de improvisación de que no sepan qué decir, sino que pues no sabes exactamente para dónde va a pegar la bola, qué cosa te van a preguntar. Puedes un poco adelantar, pero no necesariamente tienes todo controlado. Y ese ejercicio creo que lo han dominado magistralmente tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, recién le hicieron una pregunta que también fue muy mala leche, como de ¿qué observó en los partidos políticos que la llevó a hablar de la fiscalización puntual para que no haya lavado dinero? O sea, y tú dices, sí, te va a decir que es el narcogobierno, o como, o sea, por favor. Ha puesto sus límites, por ejemplo, el hecho de que ella
no responda a todas las preguntas relacionadas con asuntos de seguridad, ¿no? O sea, ahí ya sabemos, si alguien le pregunta, hay veces que va a dar algún dato, pero hay veces que la mayoría en donde dice va a informar el gabinete y también obliga a los otros funcionarios como a hacer frente. Ahí, por ejemplo, lo que pasaba con el expresidente López Obrador es que hay veces que había casos en los que él decía es una buena persona y hasta ahí ya quedaba todo el asunto, y no, la presidenta pues sí empieza como a echar a andar así de, a ver, que responda el gabinete de seguridad, que respondan los encargados, decir eso lo tiene que decir la fiscalía, para también decir que la fiscalía hay veces que no responde, ¿no? O sea, cada quien su chamba, ¿no? O sea, que quede muy claro que le toca a la fiscalía y si la fiscalía no responde, hay que reclamarle a ellos. Entonces, ha puesto bien los límites y sí, o sea, tiene que ser muy cuidadosa con eso que hacían, lo que cuando estaba Andrés Manuel López Obrador, cada pregunta que le hacían para que le respondiera a Trump, era como, híjole, cuidado, ¿no? Porque el otro le responden mal, se va a enojar, va a empezar el conflicto. Ahorita la presidenta también en este asunto de poner los límites, lo hizo en este tema de decir, no voy a responder a lo que diga Trump en medios. Él y yo hablamos y esa es la coordinación que tenemos y el diálogo en el que nos basamos. Lo que diga en medios no lo voy a responder. Y eso ha quedado bastante claro a cada reportero que ha ido a preguntar, porque son temas que pueden tener repercusiones graves. Claro. Y hay un know-how, o sea, hay ya un conocimiento y un entrenamiento que se noten los dos, por ejemplo, en el manejo de los silencios y de las pausas y en pensar la palabra que van a decir. Esto habría un ejercicio que sería muy interesante hacer, que sería poner una mañanera de la Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y una mañanera de la Claudia Sheinbaum, presidenta, porque yo creo que hubo una evolución muy importante. Porque simplemente los asuntos de Estado que tiene que manejar en la mañanera presidencial tienen un peso muchísimo mayor que los asuntos que tenía que manejar como jefa de gobierno. Entonces, es muy delicado el trabajo, es muy desgastante, pero yo creo que uno y otra tienen un aprendizaje muy importante. Cuando hablo del desgaste, yo creo que sí tienen la intención de llevarla a un punto donde diga, ya no quiero estar en la mañanera. O sea, sí creo que tiene esa intención de sabotear este ejercicio, porque es lo único que les permitiría que sus mentiras se coloquen ya pues como en la agenda de todos los días, ¿no? Creo que tenían esa esperanza desde el principio, ¿no? Que pensaban, no va a aguantar, no va a aguantar 2 horas parada, ¿no? Y yo creo que ella misma a lo mejor dudó si podía llenar esos zapatos. Ese escenario está muy lejos, ¿no? Incluso, pero lo están intentando y a mí eso es lo que me preocupa, porque entre tanto ensayan y ensayan y ensayan. No, pero es ingenuo pensar que se va a cansar. Creo que está súper... Pero le van a seguir lanzando torpedos de aburrición. Sí. ¿No? A ver, esto... Por eso yo decía que el pueblo esté muy atento y que se rescate este ejercicio como lo que realmente es. O sea, un ejercicio de rendición de cuentas, también de traer los temas que le importan a la gente, porque muchos dicen, es que ¿por qué hablan del Mundial Social? ¿O por qué hablan de las becas Rita Cetina? ¿O por qué hablan de los programas? Pues eso es lo que le importa a la gente. Además es el gobierno, es la acción de gobierno. O sea, no entienden en qué está la gente. Creo que sí hay que... Perdón, adelante. Brevemente, nomás para ir cerrando, yo creo que hay que ver todo eso de la mañanera como parte de un impulso democrático fundamental. Totalmente. ¿No? Es decir, los servidores públicos están para rendir cuentas. Tienen que hacerlo. No es un favor que nos hacen. ¿No? Es decir, no hay que poner a los servidores públicos en un pedestal. Hay que mostrarles respeto, por supuesto, ¿no? Preguntar con respeto, pero no con todas las preguntas que haya que hacer, porque los servidores públicos escogen estar ahí, no es como en Oaxaca, en los pueblos donde cada quien tiene que hacer su traque, pues te toca hacer tu piel un año, ¿no? Aquí los servidores públicos escogen estar ahí y tienen que rendir cuentas. ¿No? Tienen que rendir cuentas, ¿no? Y esto es lo que me encanta de este ejercicio, es parte de un impulso democrático fundamental.
Y vemos que por eso varios de los clips de la presidenta llegan incluso a nivel internacional. Esos miércoles de vivienda, ¿no? Cuando el asunto de la vivienda se está empeorando tanto en Estados Unidos, cuando se inauguró el tren insurgente, estas mañaneras en los estados, cuando hacen espacio para los periodistas de los estados y de los municipios, ¿no? Esto es lo fundamental de eso que no hay que perder de vista, ¿no? Que nada más hay que comparar cómo la presidenta contesta la pregunta, que de los bravuconadas de un Donald Trump o un Pete Hegseth o un Marco Rubio que están ahí destruyendo el mundo cada quien a su manera en conjunto, con un gobierno que se está enfocando en programas como cosas importantes, becas, trenes, infraestructura y demás, ¿no? Y bueno, muy rápidamente, sí decir que siempre que hemos llevado temas muy delicados, por ejemplo, en mi experiencia como reportera de la revista Contralínea, pues se atienden. O sea, cuando llevé el tema de que venía muy mal la ley para proteger al maíz, que en realidad no lo estaba protegiendo, se cambió, se escuchó a la campaña Sin Maíz No Hay País. Lo mismo ocurrió recientemente con el tema de los petroleros que estaban por cobrarles renta en las casas que están aledañas a las refinerías. Eso ya se paró. Es decir, la prensa tiene una oportunidad de llevar temas realmente de interés a un, digamos, a un lugar de decisión, de toma de decisiones. Entonces también la prensa tiene que ponerse a la altura de la circunstancia y llevar realmente preguntas y utilizar este ejercicio como lo que es un ejercicio periodístico, ¿no? Sí, mis pero ahí momentos está el favoritos veredicto son... de la... Perdón, nada más una cosita. El veredicto de la opinión pública. La opinión pública va a saber qué es periodismo, qué son simplemente mercachifles que quieren aprovechar su espacio en la mañanera para mover cosas, quiénes son payasos y a quienes habría que entregarles un diván en lugar de un micrófono, ¿no? Sí. Eso... El momento favorito es cuando la presidenta dice, no sabía eso, ¿no? Ese es que debe ser como el Pulitzer para ustedes. Bueno, vamos a empezar a cerrar este programa. Les agradecemos mucho sus comentarios, sus opiniones. Yo creo que pues quizás el mensaje que nos llevamos es que las conferencias matutinas ya son un derecho de la gente, ¿no? Más que una concesión, como bien decía Kurt. Y pues es ya es una lucha democrática ganada. Entonces, les agradecemos haber estado con nosotros en Maciosare. No se pierdan la barra de análisis de mañana.